Bueno, en el vídeo de hoy vamos a ver cómo cambiar un palier o junta homocinética, que sería esta que está por aquí. Este es el número de parte en Febest. Bueno, en el vídeo anterior ya vimos cómo cambiar el rodamiento de rueda de ese lado. Hoy vamos a ver cómo cambiar la junta homocinética del lado diferencial delantero derecho. Algo bastante específico, ¿no? Pues bueno, mira, el gato no me da. Sí tendremos de recorrido adelante, que el gato casi no me da. Bueno, ahora que ya tenemos la rueda afuera, en mi caso sacar separador, luego soltar la plaqueta que va por aquí abajo, la meseta le decíamos en Venezuela. Bueno, nada, tuve que ir y volver. Empecé aquí, se me olvidó poner a grabar de nuevo. Nada, lo que hice fue sacar los dos tornillos de los amortiguadores y la tuerca de aquí abajo. Ya le di con la barra a la plaqueta para sacarla, ya está todo libre. Ahora tengo que solo desmontarla, pero tengo que buscar algún sitio para apoyarla para que no me quede por ahí colgando del cable ni nada por eso. Entonces vamos. Bueno, lo que tenemos por aquí es un pedazo bueno, esto básicamente estaba así. Ya podemos ver aquí que esto ya no valía para nada. Podemos ver cómo fue golpeando bastante ahí sin balines, sin rodamientos, básicamente, sin estos pincitos. Aquí ahora vamos a limpiar todo esto bien. El del otro lado no tiene holgura. Limpiamos bien todo, y vamos a montar la pieza nueva y a ver cómo se ve. Limpiamos, lo pasamos por el cepillo de alambre. Ahora vamos a analizar un poquito aquí qué fue lo que pasó. Aquí lo que pasó fue lo siguiente. Este capuchón, bueno, el palier ya por tiempo, recordemos que mi coche tiene 400 y pico mil de kilómetros, salió volando uno de los retencitos que aguanta esto aquí dentro y perforó el capuchón. Perdió la grasa, le entró agua, le entró barro y bueno, evidentemente perdió todos los balines, se fue desgastando. Yo le doy caña a mi coche y eso fue lo que pasó. Ahora nada, vamos a ver cómo se debería ver esto nuevo. Bueno, y aquí tenemos el recambio. Trae el capuchón de goma, que es lo primero que vamos a poner. El palier tiene un tope aquí, este borde va en ese tope, así. Pero ahora nosotros, para hacer la instalación, lo vamos a poner más arriba de momento. Es más fácil para trabajarlo y engrasarlo luego. Tenemos la copa del palier. Ella viene con su presilla aquí, viene con todo. Tenemos la triceta, que es la pieza que teníamos allá en trozos. Lo que perforó el capuchón fue un anillo de estos que se soltó, se abrió, perforó la goma, luego perdió los balines y eso fue un efecto en cadena. Y luego vienen los accesorios, grasa, y aquí tenemos la presilla nueva y las dos abrazaderas metálicas nuevas.
Para apretar estas abrazaderas hay una herramienta especial, pero voy a mostrar una herramienta con la que lo puedes hacer en casa, que probablemente la tengas, ya que en la gran mayoría de las casas la tienen, y si no la consigues en los chinos muy barata. Y es una tenaza, así de sencillo. Pues nada, vamos a armar esto. Entonces tenemos que la treceta tiene un lado plano y tiene un lado que es como más cónico, ¿eh? Este lado es plano y este lado es cónico. El lado plano va hacia afuera para que asiente aquí la presilla, ¿ok? Sacamos la presilla de la bolsa, cuidado de no perderla. Y bueno, la ponemos con un sacapresilla, o en todo caso con un par de destornilladores también se puede hacer así, sufriendo un poquito. En este caso es bastante fácil ponerla con las sacapresillas. Sabemos que está bien puesta si la podemos girar así dentro del chino. Igual, a lo mejor con la mano no, pero ponemos la herramienta o los dos destornilladores y la giramos un poquito así, y tendría que poder girar así como está girando esto. Vale, una vez que ya tenemos montado esto, que tenemos puesto el capuchón, lo que tenemos que hacer es montar esto. Pero antes de montar esto, vamos a llenar esto aquí adentro de grasa y vamos a embadurnar todo esto aquí bien de grasa. Lo que hago es echar la mitad del paquete allá abajo, así, queda ahí dentro, y luego con la otra mitad voy llenando ya estas de una vez así, con la mano, no queda de otra, nos tenemos que ensuciar. Ay, joder. Bien. Ah, mira, aquí está. Bien. Esta sí es la abrazadera que decía yo que se aprieta con una tenaza por aquí. Aunque yo tengo la herramienta aquí especial, que es básicamente una tenaza con unos agujeritos para dejar espacio para otro tipo de abrazaderas que no son así lisas como esta, sino que tienen como una hendidura. Y nada. Vamos a montar esta. Y ahí está. Pues mira, pedí 3 retenes porque no estaba seguro de cuál era y ninguno de los 3 es increíble. Y voy a pedir todos los que tienen ahí en Autodoc. Ninguno de los 3 coincide con el tamaño. ¡Oh, su madre! Bueno, este encaja perfecto aquí. Igual es este. Vamos a probar. Y es este. Excelente. Así lo tenemos. Esta normal. Esta. Dale, a la antigua. Un martillo. La rompemos y ya está. Quería hacer algo así un poco más coqueto, pero bueno. Mira, al final ahí viene, ahí viene. Vente, hijo de puta. Fuera. Oh, ahora se va a perder bobulina. Cae por ahí. Ok, ahora necesitamos un vaso de esta medida, pero primero vamos a limpiar bien eso allí. Y vamos a soltar este tema. Podemos soltar un poquito aquí el borde donde vamos a montar esto sin problema ninguno. Vamos a poner un poquito por aquí. Luego este mismo le ponemos un poquito aquí adentro, para que cuando entre el palier le haga. Ahora vamos. Bueno,
Yo tengo un vaso de 46 milímetros, que es el tamaño perfecto del retén, pero bueno, un pedazo de tubo o algo, le lijas bien los bordes para que no corte esto y ya está. Así lo hacía antes cuando no tenía estos vasos grandes. Muy bien. Ahora, el palier, con mucho cuidado, ponemos el retén para que apunte hacia abajo y así no nos estorba. Una vez que esté engranado en los dientes, ya sepamos que está engranado, con el propio palier damos unos golpecitos y él termina de entrar. Tiramos un poco. Tiene que terminar de caer adentro. Si no atraviesa es porque el retén este no está entrando bien del todo. Hay que moverlo un poquito, irlo moviendo. Vamos a ponerlo viendo para abajo a ver qué tal. Con una estría. Bueno, señores, pues resulta y acontece que el palier no entraba porque este es el retén viejo y el retén nuevo que tenemos instalado no es de la medida correcta. El palier tiene como un escalón. Tiene este escalón aquí en donde el retén entra y tiene que pasar hasta este escalón de aquí atrás. El otro solo entra aquí y luego para acá atrás no termina de calzar. Tuve que salir de urgencia, comprarlo aquí en la casa de recambio. Por lo menos fue barato, 4 euros. La medida, para el que lo quiera saber, 40-62-8. Y este sí que entra aquí perfecto en el palier. Y nos va a calzar ahí adentro. Porque todos los que pedí Autodoc eran una medida diferente. Algunos eran más pequeños por fuera, otros eran más pequeños por dentro. La verdad que con lo que es la parte de retenes en Autodoc no lo recomiendo. Lo demás, la verdad es que vino todo muy bien. El rodamiento, el palier, todo, la verdad es que llegó lo que era, lo correcto. Pero los retenes ya de por sí, al momento de comprarlos, me costó muchísimo elegirlos y bueno, costaban 1 euro y los compré los 3 que habían, pero no era ninguno, así que ya saben. 40-62-8. Ahí estás tú, hijo puta. Ya sé, ya está entrado de otra manera. Este entrado de otra manera. Está casi en el sitio, un toquecito más con la alargadora esta finita, por debajo. Ahí lo más parejito posible y ya está. Ahí. Retén de diferencial cambiado. Ahora sí, vamos con el palier. Ya tenemos el palier reconstruidito y vamos para allá. A ver cómo entra ahora. ¡Au! ¡Dios! Ahora sí fue hasta adentro, claro, me pisó el dedo y todo. ¡Ah! Me fié. Haz como digo, no haz como hago. Vamos a ver cómo nos quedó el camber. Uy, nos quedó súper metida la rueda. Oh, buen Dios, tengo que tirar por allá para afuera. Oh. Bueno, nada, pues a levantar. Hay que sacar la rueda, a ver si se dan cuenta, pero ahora el camber está metido para adentro aquí arriba. Si vemos la rueda, está muy metida para adentro ahí. Vamos a sacar, aflojar los 2 tornillos, echar la mangueta un poco para afuera y volver a apretar. Bueno, ya lo cambié, levanté, subí y ahora ya podemos ver cómo la rueda está ahí derechita. Así que nada, eso fue todo por este vídeo. Bueno, vamos a ir a darle una vuelta a ver qué tal y volvemos. Bueno, después de cambiar palier ya lo vinimos a probar y va brutal. En carretera, otra cosa. Bueno, buena prueba le hemos dado hoy a la Gran Vitara aquí en la nieve. Voy a dejar unos shorts por aquí abajo en la descripción, así que ya saben, si les gusta suscríbanse, denle like, comenta. A ver dónde fueron a la nieve. Nosotros estamos aquí en Piedrafita de Cebreiro y brutal, o sea, más de 1 metro de nieve. Justo aquí donde estamos no, pero por allá sí. No me metí porque estoy solo y bueno, y con la esposa y el hijo. Y si me quedo, pues no los quiero poner a trabajo, a pasar trabajo a ellos. Así que nada, excelente prueba. 160 kilómetros de carretera y bueno, no sé, tenemos 2, 3, 4 horas aquí dando vueltas. Así que nada, brutal. Aprobado.